Bueno, en el día de hoy hemos agradecido al Señor de que nos conceda estar con vida aún para poder estudiar su palabra, recordar sus enseñanzas, lo cual estaremos haciendo hasta el día que Él regrese, a fin de estar preparados, ya sea que nos toque en nuestra generación ver su regreso, hemos de estar preparados para su venida, pensando que nos tocará en nuestra propia generación verlo. Pero aún así sabemos que esta esperanza traspasa aún más allá de la muerte, porque en el día que regrese nos va a resucitar a todos los que hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Así que en esa esperanza estamos reunidos hoy, recordando las enseñanzas de Jesús, y en esta fin de semana en que nuestro país, así como en muchos países, se celebra lo que ellos han llamado la Semana Santa, sobre todo el mundo católico y también el mundo protestante, que va quedando, se une, porque esta fecha tiene una significación importante para nosotros, porque los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo son el fundamento de la confianza, de nuestro perdón y de nuestra justificación para con Dios, a fin de que recibamos en Él vida eterna. En esta fecha se ha querido recordar en las muchas iglesias los eventos finales de la vida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, relacionándola con la fecha de la Pascua judía. Porque si recordamos nosotros la historia de nuestro Señor Jesucristo, Él, la Santa Cena, la inauguró en una noche de Pascua. Incluso Él dice que en gran manera deseaba comer esta Pascua con vosotros antes de que padezca. Así que nuestro Señor Jesucristo padeció en los días de Pascua judía. Y nosotros vamos a ver qué relación hay espiritual para que podamos entender qué nos dice la Escritura de esto. Primeramente, vamos a reflexionar sobre algunos pasajes que nos hablan acerca de las expiaciones y los sacrificios que se realizaban en Israel para la limpieza y el perdón, y también la significancia de la Pascua judía, la cual nuestro Señor Jesús celebró y también estableció un nuevo pacto en ella. Así que hay muchas cosas que están implicadas en esto y vamos a tratar de, lo más rápido posible, para no alargar mucho el estudio, hablar acerca de esto. Voy a partir leyendo en la Escritura en Levítico 17:11, cómo Dios va conformando la evidencia de su voluntad a fin de que se entendiera de qué forma el judío o el creyente alcanza paz con Dios a través de una expiación. Ante la prohibición que había de comer sangre, se establece lo siguiente, Levítico 17, del 10 al 12. Cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos que comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y le cortaré de entre el pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. Es decir, la provisión de comer sangre era que Dios había destinado la sangre de los animales, que la Biblia en el Antiguo Testamento dice que se debían ofrecer por los pecados del pueblo. En Israel, la sangre de ellos no se debía consumir porque Dios la había destinado para expiar las personas sobre el altar de los sacrificios del santuario de Dios. Incluso Dios prohibía que se ofrecieran sacrificios fuera del altar. Era pecado. Las personas podían ser cortadas del pueblo si hacían semejante cosa. Así que partimos aquí con la primera evidencia bíblica de que el Señor establece la sangre o la vida de los animales en el Antiguo Testamento como medio de expiar los pecados de la persona. Y a eso se debe la prohibición de comer sangre. El verso 12 dice, por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que peregrine entre vosotros comerá sangre. O sea, ni siquiera el extranjero, que tenían ciertas libertades en otras leyes, aquí tampoco la tenía. Así que Dios establece esta forma en la Escritura, de que la sangre de los sacrificios es para expiar las personas. Por lo tanto, esto de ofrecer sacrificios no es una idea que se le ocurrió a los patriarcas, sino que es algo que Dios mismo estableció, ¿cierto? Como medio de expiar, de limpiar de los pecados a las personas. Dejamos eso establecido aquí. Por lo tanto, cuando hay pecado y se quiere expiar, es necesario el derramamiento de sangre de la víctima para el perdón del pecado. Eso dice la Sagrada Escritura. Y
Si nosotros nos acordamos, vamos a hablar de dos importantes sacrificios que se realizaban, y el primero que vamos a mencionar es el de la Pascua judía. Hay que diferenciar entre holocausto y sacrificio, pero no lo voy a hacer ahora tan detallado porque podría alargarse demasiado este estudio. Pero acuérdate que con lo que ya leímos, de que Dios estableció la sangre de los sacrificios sobre el altar como medio de expiar de los pecados del pueblo. Por lo tanto, sobre esa base viene toda la enseñanza en la Escritura de que Jesucristo habría sido un cordero. De hecho, el título del estudio de hoy es ese mismo, el Cordero de Dios, basado en lo que dice Isaías 53:7. Así que el sacrificio ameritaba que muriera el animal escogido, ¿cierto? El cordero en este caso, y su sangre era para expiación. Y aquí en el libro del Éxodo, yo me maravillé leyendo de que es también una expiación, porque cuando se habla del cordero pascual siempre se piensa que es una cena solamente. Pero hay una cosa importante, hay una parte que habla de que es una expiación. Leo entonces en Éxodo 12, del 1 en adelante, dice: y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, es decir, este mes de abril para nosotros corresponde al mes de Abib de los judíos. Ellos empiezan a contar en este mes el año para ellos. Será este para vosotros el primero de los meses del año. Hablaba toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres y un cordero por familia. Si la familia fuera pequeña, dice que tendrían que juntarse las familias, ¿cierto? Más si la familia fuera pequeña, dice que no baste para comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis cuenta sobre el cordero, o sea, para que no sobre. Y miren lo que empieza a decir: el cordero será sin defecto, macho, de un año, tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ojo, aquí se utilizaban tanto las ovejas como las cabras, el macho de ellas, como sacrificio para la Pascua. Y dice el verso 6: habéis de guardarlo hasta el día 14 del mes, casi la mitad del mes, y lo inmolará. Fíjense, inmolar, sacrificará toda la congregación del pueblo entre las 2 tardes. Es decir, este sacrificio lo hacían la gente en sus casas. Lo inmolará, dice la congregación del pueblo de Israel, entre las 2 tardes. Fíjense qué interesante que el pueblo pudiera ofrecer este sacrificio. Era un sacrificio de inmolación, de muerte de este cordero. Y tomarán la sangre, fíjense lo que hacen con la sangre, y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Si ustedes recuerdan de los otros sacrificios, la sangre de ellos entraba hasta el santuario, en otras oportunidades se asperjaba sobre el velo, pero con eso se purificaba el santuario de los pecados. Pero aquí la sangre es echada en los dinteles de las casas, donde se comía el cordero. Por lo tanto, este cordero, junto con ser alimento, también es expiación. ¿Y por qué lo vamos a ver? Porque es inmolado de esa forma, como un sacrificio de expiación. Pues la sangre de él se toma y con ella se señala y se pintan los dinteles de las puertas donde están ellos reunidos. Veis, verso 8 dice: aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, hierbas amargas lo comerán. Es decir, esa carne de ese cordero debía consumirse completa. Ahí estaba la carne de ese cordero en esa cena, y los panes sin levadura y hierbas amargas. Eso es lo que había. Y si ustedes recuerdan la Santa Cena, el Señor Jesús tomó pan y tomó también la copa en la cual inauguró el nuevo pacto, con los mismos elementos que estaban presentes en esa cena. Luego dice el verso 9: ninguna cosa comeréis del cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza, con sus pies, su intestino, dice: ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Dice. Es decir, en esa noche tenéis que comerlo completo, no dejar nada. Y dice: y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo al fuego. Es decir, era un mandamiento específico y tenía que comerse esa noche, y lo que quedaba debía quemarse. ¿Qué importancia tiene para nosotros esto? De que esta Pascua, que nosotros siempre la hemos leído, rara vez la gente lee estas cosas en la Escritura, marcó para ellos, los israelitas, el inicio de su éxodo de Egipto, porque esa noche el Señor mandó a su ángel a matar a todos los primogénitos de Egipto, y sobre la casa donde no estuviera la señal de la sangre de los dinteles, iba a morir el primogénito. Entonces aquí dice la Escritura, verso 11 dice: así habéis de comerlo, dice, ceñido vuestros lomos, vuestros zapatos y vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, lo comeréis apresuradamente, es Pascua a Jehová.
sí se llama Pascua esta celebridad, y es una Pascua donde Israel está preparándose en esa noche para salir de Egipto. Y dice el verso 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así a los hombres como a las bestias, haré juicio en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Miren lo interesante. Y la sangre será por señal en las casas donde estéis. Y miren, y veré la sangre y pasaré de vosotros. No habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Es decir, que debido a la sangre de este cordero que se todos los dinteles, el Señor, al ver la sangre, no los castigó a los primogénitos ni los destruyó, porque fue la sangre la que expió los pecados de ellos. Por lo tanto, si esta sangre fue la que impidió que hubiera mortandad en ellos, ¿qué hizo la sangre? Expió los pecados. Y es por eso que no hubo mortandad en ellos. No se debía a su propia justicia, no se debía a la rectitud, ¿cierto?, de los primogénitos, sino que se debió a que el Señor no les imputó pecado y se debió a que otro, un corderito inocente, dio su sangre para que ellos no fueran condenados. Es decir, la muerte de la víctima trajo la paz con Dios, de tal manera que sus pecados no les fueron imputados a los primogénitos de Israel, de tal manera que fueron ellos muertos esa noche. Así que vemos aquí claramente de que en la Pascua tenemos dos cosas, la Pascua judía, una cena y una expiación. Y el sacrificio sirve de alimento y a la vez sirve de expiación. Eso para que lo tengamos muy claro. La expiación significa sacrificio, derramamiento de sangre, de un sacrificio de un ser inocente, un animal, cordero, para limpiar los pecados. Veré la sangre, dice, y pasaré de vosotros. Entonces, como es la sangre la que impide la mortandad en las casas de los israelitas, se debe a esa expiación, a la muerte de ese cordero, que ellos pudieran haber quedado vivos esa noche de juicio en Egipto. Bien, entonces aquí mostramos claramente que, como leímos en el primer versículo, que la misma sangre expiará a la persona. Vemos aquí la sangre expiando los pecados de los primogénitos para que ellos no sean destruidos. Sigo avanzando. Jesús, entonces, luego, en San Juan 6:44, él mismo señala su sacrificio como un sacrificio de Pascua. De hecho, él recuerda el pan de la cena de Pascua, la última cena que comió, estableció en ellos y en el vino el nuevo pacto. Tomó el pan y lo partió, y era pan ácimo de la Pascua judía. Y dijo, ese era su cuerpo que iba a ser partido por ellos. Y también tomó el vino que se bebía en la cena y pidió que lo bebieran creyendo que era la sangre del nuevo pacto, la sangre del Cordero de Dios, del nuevo pacto que quita el pecado del mundo. Y dice entonces San Juan 6:44, para que veamos la relación que Jesús hace de su sacrificio con la Pascua, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que el que vino de Dios, este ha visto al Padre. Jesús está enseñando claramente que él ha visto a Dios y viene de Dios. Verso 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, fíjense, hasta ahora nosotros podríamos estar pensando un pan hecho de harina, pero el pan al que se refería a él era su carne, la cual él daría por la vida del mundo. Es decir, su cuerpo ofrecido en expiación por la vida del mundo. ¿Por qué digo expiación? Porque miren lo que después sigue diciendo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos su carne a comer? Si recordamos el sacrificio del Cordero Pascual, ¿qué comían ellos la noche de Pascua? Ellos comían la carne del Cordero sacrificado para expiar a los primogénitos de Egipto. Entonces Jesús está diciendo también que su carne es como la de ese Cordero porque hay que comerla. Pues la da por la vida del mundo, como dice el versículo 51.
para el perdón de los pecados, dice, por lo tanto, la da por la vida del mundo. Verso 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos su carne a comer? Eso es lo que a ellos los horrorizó. No podían entender que Jesús estaba hablando de que Él era el sacrificio pascual. Él era el sacrificio pascual por los pecados del pueblo. Él era el sacrificio de expiación, que vamos a ver más adelante también, del día de la expiación. Verso 53 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí está la similitud con la Pascua. En la Pascua se come la carne del sacrificio. La sangre no se bebe, se ponía en el dintel. De caso aquí la bebemos creyendo que la sangre del nuevo pacto ofrecida por nosotros en el vino que representa la sangre de Cristo derramada en la Santa Cena. Porque dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Es decir, cuando yo creo que Cristo murió por mis pecados, creo al Evangelio, que Él murió por mis pecados y que derramó su vida, su sangre por mí, la estoy comiendo como un alimento que me trae vida eterna, aunque no lo estoy haciendo realmente, sino que lo estoy haciendo por la fe, creyendo que Él dio su vida para pagar mis pecados y derramó su vida, ¿cierto? Su sangre para limpiarme de todos mis pecados. Luego dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Verso 57 dice, como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Cómo comemos nosotros el cuerpo de Cristo? En la Santa Cena. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo no es el pan y el vino no es la misma sangre de Cristo, pero representan y reconocemos que Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz para pagar nuestros pecados, derramó su sangre en ella para pagar nuestros pecados. Por lo tanto, lo comemos en confesión de creerlo, no que estamos aquí practicando un rito extraño para muchos, simplemente es comer creyendo. Porque dice aquí, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así como el que me come, también vivirá por mí, o sea, resucitará. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y son muertos. El que come este pan vivirá eternamente. El rito judío, ¿cierto? De los sacrificios, así como el comer el maná no les trajo vida eterna a los israelitas, pero sí trae vida eterna al que cree que Jesús dio su vida por nosotros y come ese pan, ¿cierto? Que es su cuerpo, y bebe esa sangre que es la vida de Cristo entregada en la cruz por nuestros pecados. Aquí vemos que el que come mi carne y bebe mi sangre claramente está asociado al comer la carne con el cordero pascual que fue ofrecido. Jesús es ese cordero pascual y en esa noche de Pascua inauguró el nuevo pacto que había hablado el profeta Jeremías. Y Jesús lo inauguró, lo anunció, ¿cierto? Y lo cumplió. Lo inauguró en la cena y lo estableció en la cruz, al dar su vida, su sangre en la cruz por nuestros pecados. Así que, estimado hermano, aquí vemos entonces la relación de Jesucristo como el Cordero Pascual, cuya sangre expía los pecados. Tal como lo leímos en el sacrificio de la Pascua, veré la sangre y pasaré de vosotros. Hoy también el Señor, si creemos que murió por nosotros y resucitó, no nos imputa pecado, es decir, ve la sangre de Cristo en nosotros por la fe y pasa de nosotros la condenación y la ira de Dios en el día postrero. Quien en el Hijo de Dios tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. ¿Qué creen ustedes que Dios ve en ustedes? ¿Justicia? ¿Su propia justicia? Yo jamás he podido pensar semejante cosa. Sé que no hay ninguno justo, pero la sangre del Hijo de Dios está sobre nosotros porque Dios nos ha concedido fe en Él para creer que murió por nosotros. Por lo tanto, Jesús es nuestro Cordero Pascual. Jesús es aquel Cordero, ¿cierto? Cuya sangre está en los dinteles de nuestros corazones por la fe. Por lo tanto, Dios ve al que cree en esto y le resucita en el día posterior, tal como dice aquí, por medio de Cristo. Sigo avanzando. En otro texto más podemos ver, en este caso en Hebreos 2:14, de que Cristo participó de la naturaleza humana para poder ser carne y sangre y ser sacrificio por nuestros pecados, tal como lo indicaba los sacrificios de expiación y tal como lo indicaba también la Pascua que acabamos de analizar recién. En Hebreos 2, del 14 al 18 dice así,
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, nacimos siendo carne y sangre, él participó de lo mismo. Acuérdense que se hizo hombre, Jesús, siendo hijo de Dios, siendo semejante al Altísimo, no siendo él antes carne y sangre, sino la vida misma, verbo de Dios, él tomó nuestra semejanza. Así como nosotros participamos de carne y sangre, o sea, nacimos de Adán, carne y sangre, él participó también de lo mismo, para destruir por la muerte, es decir, a fin de que él pudiera morir, porque la condición de hijo de Dios no podría haber muerto si no hubiera tomado nuestra naturaleza, o sea, de ser carne y sangre, nuestro cuerpo. Él mismo participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso saber al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Porque él iba a ofrecer un sacrificio de sangre. La misma sangre expiará a la persona. La paga del pecado es muerte. Cuando moría la víctima, se expiaba porque moría el que debía tomar el lugar del pecador, el sacrificio que había sido escogido, ya sea cordero, ya sea becerro, ya sea carnero, que eran los animales que usaban para sacrificio. No voy a hablar de los holocaustos aquí porque no tiene mucho sentido, sino que los sacrificios de expiación, que era para la purificación de los pecados. Cristo mismo tomó la condición humana, se hizo carne y sangre para que la muerte le pudiese ser infligida en su cuerpo a fin de que él pudiera morir, porque la condición de hijo de Dios no encarnado no habría podido morir jamás. Él tuvo que tomar nuestra semejanza para ser el cordero que va adelante, identifica Isaías en las escrituras, paga con su muerte nuestros pecados, o como dice Juan, que quita el pecado del mundo. Era necesario que Cristo se hiciera hombre porque tenía que destruir por medio de la muerte, que él mismo recibiría nuestros pecados al dar su vida en la cruz, al hacer expiación por nuestros pecados. Por eso dice al final del proceso, dice, porque dice era para expiar los pecados del pueblo. O sea, Jesucristo es esa expiación, representa todas las expiaciones de las cuales habla la Escritura en el Antiguo Testamento. La Pascua, el día de la expiación principalmente, y cualquier expiación que se ofreciera por los pecados particulares de los israelitas. El Señor Jesús vino a hacer expiación por los pecados de todo el mundo. Y por eso se hizo hombre. No podía ser de otra forma. El grano de trigo tenía que caer en tierra para llevar fruto. Si él no tomaba nuestra semejanza, no podría haber muerto. Era semejante a nuestro Dios, era igual a nuestro Dios. Pues Dios le encargó en él toda potestad. Aunque el Hijo está sujeto siempre al Padre y por eso es Hijo. Pero en potestad y en poder son una sola cosa. Estimado hermano, entonces aquí vemos claramente esta enseñanza de que Cristo, exclusivamente por la expiación que haría en la cruz por nosotros, tomó nuestro cuerpo y nuestra sangre, se hizo de nuestra semejanza. Leo en Daniel 9:24, esta expiación que Cristo habría realizado, que estaba reanunciada en la Pascua judía, en el día de la expiación, como cualquier otra expiación que se hacía, Dios también aquí anuncia que este lugar de sacrificio donde se ofrecían el santuario iba a ser terminado, es decir, Dios lo iba a sacar, lo iba a dejar de lado, lo iba a destruir este santuario. Porque Dios traería un sacrificio mejor. Como estábamos viendo, Jesucristo dijo, mi carne y la sangre de él es la verdadera comida y bebida. Y el que las come se entiende creyendo en la Santa Cena o por la fe cuando estás pensando que Jesús es tu Salvador. Todo está siendo limpiado la sangre de esta expiación ya hecha hace mucho tiempo. Por lo tanto, no se necesita este lugar para ofrecer sacrificio, porque el sacrificio es único y eso vamos a ver más adelante. Pero aquí en Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación, es decir, todo acto de falta de respeto y de desprecio que había sobre los sacrificios que en nuestro estudio anterior hicimos. Dice, concluir el pecado y expiar la iniquidad. En 70 semanas Dios, que determinó sobre el pueblo, trajo la expiación que Cristo traería. Y para traer la justicia de los siglos, la justicia de Dios, que es primero en nosotros por la fe en Jesucristo,
y que Dios la traerá también cuando venga a su reino, traerá aquella justicia también, ¿cierto? Para establecerla en esta tierra. Sellar la visión de la profecía, ungir al santo de los santos. Sepa pues y entiende que de la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Aquí se está anunciando el día en que la expiación fue ofrecida, después de las 62 semanas, dentro de las 70 semanas entonces, dice entonces en esta enseñanza del profeta Daniel, que Dios le reveló, que había 70 semanas determinadas sobre el pueblo para traer la expiación. No voy a mencionar las otras cosas para complicar tanto. Expiar la iniquidad y concluir el pecado. Dios pretendía acabar en estas 70 semanas con el pecado del mundo y expiarlo. Y traer la justicia de los siglos, o sea, la justicia que salva, la que es de Dios por la fe. Y esto permitiría también traer el reino de Dios. Sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces dice aquí que habrá 7 semanas y 62 semanas. En el 26 dice después de las 62 semanas, es decir, las 7 semanas y las 62 semanas sumadas, se le quita la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces aquí habla la muerte de un Mesías. Y esta es la expiación, la que vemos nosotros que es mencionada, expiar la iniquidad. ¿Quién expía la iniquidad según Daniel? La vida del Mesías, del ungido de Dios, que es muerto no por sí, es decir, es muerto por otros. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. Con inundación será el fin de ella, es decir, la ciudad y el santuario, y hasta el fin de la guerra será tragada con asolamiento. Esto es lo que Jesús anunció antes de padecer que le ocurriría a Jerusalén y el santuario, y no quedaría piedra sobre piedra, y él mismo citó a Daniel esta profecía. Así que la expiación, Jesús tomó nuestra semejanza para ser expiación, pero también la expiación de Cristo trae como consecuencia el fin del funcionamiento y de la necesidad del santuario de Israel. De tal manera de que Dios lo destruye y lo asola por medio de una guerra y de una invasión de ejércitos extranjeros en ella, que sabemos que fue el Imperio Romano, ¿cierto? Ocurrió esto en el año 70 y 71, que fue destruida la ciudad de Jerusalén, el templo fue quemado y fueron exiliados de ahí en adelante de su territorio los judíos. Por lo tanto, mis estimados hermanos, vemos que la expiación de Cristo es significativamente importante, más que cualquier cosa en la Escritura, porque en esta expiación tenemos el perdón de los pecados por medio de la expiación de esta iniquidad que se menciona en el versículo. Por lo tanto, el pecado es concluido, es decir, las iniquidades son perdonadas al que cree en Jesús, porque Él ofreció la expiación final, que traería la justicia de los siglos y trajo el fin del uso y de la necesidad del santuario terrenal hebreo que por siglos había estado ofreciendo sacrificios continuos. Pero como ahora se ofrece este sacrificio para acabar la iniquidad, expiarla, lo hace inútil el santuario, por lo tanto Dios lo entrega a destrucción en manos de otras naciones. Así que, estimados hermanos, vemos cómo la expiación de nuestro Señor Jesucristo, la cual se celebra, trae el perdón de los pecados, porque Dios ve la sangre de la víctima que fue ofrecida por nosotros, que ocupó nuestro lugar, que es Cristo, y trae como consecuencia el fin de los sacrificios de animales que Dios había demandado de Israel por siglos. Y el mismo santuario es asolado, y la señal que vemos hoy sobre él es que es un santuario que está asolado. Incluso hay una mezquita musulmana sobre él, como lo hemos dicho muchas veces. ¿Y qué significa todo eso para nosotros? Que ya no es necesario el santuario, porque se presentó por medio de la persona de Cristo, como decía en la Escritura, un sacrificio suficiente para el perdón de nuestros pecados. Él expió la iniquidad, como dice Daniel 9:24, y trajo la justicia de los siglos y acabó la prevaricación, porque incluso se había convertido, como dice el mismo Jesús, en guarida de ladrones el templo. Y los sacerdotes no apartaban al pueblo del mal, combinándolos al arrepentimiento. Mucho menos le iba a ser necesario a ellos el creer en esta expiación que vendría. Gracias al Señor que nos ha abierto los ojos, ¿cierto? Para que podamos ver que Jesús de Nazaret es esta expiación, es este Cordero Pascual, que está en los dinteles del alma nuestra, para que el Señor no nos impute pecado en el día del juicio. Y es esta expiación que trajo la justicia que es de Dios por la fe a nuestros corazones, por la fe en su muerte y en su resurrección, la del Hijo de Dios. Sigo en
Otra reflexión más. En Isaías 53, muy conocido de nosotros, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ese anuncio es el Evangelio. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá agua al renuevo delante de él, como a raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos sin atractivo para que le deseen. Despreciado y desechado de entre los hombres. Varón de dolor experimentado en quebranto, como el que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. Acordémonos de lo que estábamos leyendo anterior de Daniel y de los sacrificios. Él llevó nuestras enfermedades en el sentido que sanó enfermo. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, es decir, en la cruz el castigo que recibió fue por nuestros pecados. Aquí vemos entonces que hay alguien que ocupa el lugar nuestro para recibir el castigo, la herida por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Esta es la expresión que hablaba Daniel que habría de venir. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, por su muerte en la cruz. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí claramente está hablando de una expiación, de un sacrificio. Dios, no usted, porque usted ni yo sabíamos lo que Jesús estaba haciendo cuando vino, ni los discípulos lo sabían. Jehová le cargó a este el pecado de nosotros. Por lo tanto, este es el que traería aquella expiación que expiaría la iniquidad que estaba mencionado en el libro de Daniel, que acabaría con la prevaricación y traería el fin de la necesidad del santuario terrenal. Mas Jehová cargó en él, o sea, Dios tomó nuestros pecados y los cargó en Jesús. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No fuimos nosotros los que escogimos a Jesús, fue Dios quien lo escogió y lo trajo a este mundo para hacer, tomando nuestro cuerpo de carne y sangre, para hacer aquel sacrificio que traería la expiación de nuestros pecados. Angustiado y afligido no abrió su boca. ¿Por qué? Porque no se podía defender, él estaba ocupando el lugar nuestro. Dos cosas que considerar, ¿cierto? Nuestras rebeliones fueron las que causaron que el Señor Jesús fuera ajusticiado en la cruz por nosotros. Por su sacrificio, por su llaga, que le llevaron a la muerte, ¿cierto? En sus manos, en sus pies, en su costado. Aunque él ya estaba muerto ya, fueron lo que la sangre de la expiación que se ofrecía por nosotros en la cruz. ¿Y por qué fue así? Porque Dios no defendió a su Hijo. Porque como dice el verso 6, Dios cargó en él el pecado nuestro. Verso 7 ya que él estuvo afligido, dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y de ahí el concepto de que Jesús sería el cordero de Dios. Fue llevado al matadero porque Jehová había cargado en él el pecado de todos nosotros. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. De cárcel y de juicio fue quitado, y su generación, ¿qué la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, o sea, fue muerto. Pero dice después aquí que no fue muerto por sus pecados, sino que dice que por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y esto tiene sentido con lo que dijo ya en el versículo 6. Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Dice, dispúsose con los impíos su sepultura, más con los ricos fue su muerte, porque nunca hizo él maldad ni hubo engaño en su boca. Y aquí muestra algo más sorprendente aún, era un cordero inocente, porque fue llevado como cordero al matadero. Pero aquí habla de la calidad de vida de Cristo. Nunca hubo en él maldad, este que está siendo ofrecido a alguien inocente, porque nunca hizo él maldad ni hubo engaño en su boca. Pero a pesar de que no hubo maldad ni engaño, ni había motivo para haberlo ofrecido, debido a que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros y dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Si insiste, no, en el verso 9, no hubo en él maldad ni engaño en su boca. Verso 10, y si con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetando el padecimiento. Jehová cargó en él, Jehová quiso quebrantarlo y lo sujetó a este padecimiento. Esos padecimientos que recibió Cristo fueron castigos que Dios quiso que él padeciera para expiar nuestros pecados, tanto sus maltratos hasta el momento en que fue crucificado y hasta que después entregó su vida. Todos esos padecimientos fue porque Jehová quiso quebrantarlo, porque había cargado en él el pecado de todos nosotros, como leímos recién. Es decir, lo hizo a él responsable. Y él fue herido en la cruz por la rebelión nuestra, por la rebelión del pueblo fue herido. Verso 9 dice, dispúsose con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Porque nunca hubo hizo maldad ni engaño en su boca. Eso es sorprendente. Entonces está hablando de alguien que carga los pecados, pero que nunca hizo maldad ni engañó a nadie.
que fue herido por la rebelión del pueblo. Y el verso 10 dice que Dios fue el que quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantar a esta persona que no hubo maldad ni engaño en él, Jesús, porque cargó en él los pecados nuestros. Entonces, no nos estamos inventando un evangelio de alguien que cargó los pecados. Era el propósito de Dios, quebrantar a su Hijo, no defenderlo en la cruz, entregarlo a muerte por nuestros pecados, como un cordero inocente, de quien no eran los pecados, sino que por nuestros pecados. Verso 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Por eso Jesús tenía que beber el vaso. A ese vaso se refería en Getsemaní, y Jesús decía que fuera posible pasara de mí. Cuando hubiera puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Aquí habla de la resurrección. Habla del 9 que con los ricos fue en su muerte, o sea, él murió. Pero después dice, cuando hubiera puesto su vida en expiación, o sea, hubiera derramado su sangre para el perdón de nuestros pecados en la cruz, verá linaje y vivirá por largos días. O sea, este que fue con los ricos en su muerte, Dios le concederá descendencia y largos días. ¿Cuál es la descendencia de Cristo? Todos nosotros, los que hemos creído en Él. O sea, Él es el primogénito entre muchos hermanos. Vivirá por largos días, pues Dios lo levantó de los muertos. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Claro, porque Dios quería cargar los pecados en Él para que fuéramos perdonados y tuviéramos vida eterna. Y no solo eso, sino que fuéramos a morar con Él algún día en la casa del Padre Celestial. Luego dice, del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo mucho. ¿Quiénes son los que hemos entendido que hemos sido justificados por la fe? Los que hemos creído que Cristo con su muerte en la cruz trajo el perdón de todos nuestros pecados, porque a Él el Señor lo ofreció como expiación por los pecados nuestros. Él murió por nuestros pecados en la cruz. Dice, con su conocimiento justificará a mi siervo mucho y Él llevará las iniquidades de ellos. Es decir, ¿por qué Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros? ¿Por qué el Señor quiso quebrantarlo? Porque dice, Él llevó las iniquidades de ellos. Es decir, cargó como cordero inocente los pecados nuestros sobre sí. Verso 12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes. Como dice también Filipenses, Dios lo exaltó sobre todo nombre, ¿cierto? Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. O sea, esta exaltación es porque derramó su vida, es decir, con su propia sangre expió nuestros pecados. Dice, por cuánto derramó su vida hasta la muerte. Miren qué interesante que Dios exalta y lo pone con los grandes, ¿cierto? Aquel que derramó su vida hasta la muerte y que fue contado con los perversos, o sea, por los pecados de otros, fue contado como perverso. El mismo texto dice, Jehová cargó en él el pecado, o sea, esas injusticias no eran suyas, eran de otros, eran nuestras. Jehová cargó el pecado de todos nosotros, lo dice Isaías, aquí no nos estamos inventando un sacrificio por los pecados, Dios lo está diciendo aquí, y el quebrantamiento, los sufrimientos de Cristo fue por causa de que Dios lo entregó, ¿cierto? Como pecador, no siéndolo, porque cargaba los pecados nuestros a la muerte de cruz que nosotros merecíamos. El cual derramó su vida hasta la muerte, dice, y fue contado con los perversos, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre, perdónanos porque no saben lo que es, hasta eso nos acordamos, se cumplió en este mensaje. Aquí, hermano, entonces, este es el pasaje más claro, más importante, más universal de toda la Sagrada Escritura, que poder explicarlo, ¿no es cierto? Entender la expiación. Claramente aquí Dios está cargando los pecados en alguien que después exalta, porque derramó su vida. ¿Pero por qué derramó su vida? Porque Dios había cargado en él el pecado nuestro. Es decir, esta es una expiación. Lo que Cristo ofreció en la cruz fue una expiación y una expresión suficiente, tal que Dios dice por medio de Daniel que este santuario iba a ser después que se presentara esta expiación, sería entregado en manos de ejércitos destructores y no se levantaría nunca. Así que, estimado hermano, el sacrificio de Cristo es tan importante. Ya no hay ningún sacrificio que sea necesario de ofrecerse. Hizo inútil el Jesús todos los tipos de sacrificios y ofrendas que se presentaban en el santuario mismo. De manera que nuestra expectativa es a un santuario en los cielos, a Jerusalén nueva, que siempre estuvo en los cielos, es madre de todos nosotros. Porque allá iremos a morar cuando el Señor Jesús nos venga a buscar a todos los que estemos confiando en esta sangre derramada en la. Luego, hablando un poco más acerca de lo que es la expiación, la sangre de Cristo, como dice, la misma sangre expiará a la persona, que fue el primer versículo que leímos del estudio, dice en el verso, en 1 Juan 1:7, están los vestigios de esta enseñanza.
en este pasaje, dice, si andamos en luz como Él está en luz, es decir, creyendo al Evangelio, amándonos unos a otros, tenemos comunión entre nosotros, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí nuevamente el concepto que la sangre expía los pecados. La sangre limpia de todo pecado. Es decir, la paga del pecado es muerte, como se dice también en la Escritura. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús. Que Jesús es un sacrificio de sangre, de expiación, que se derramaba por los pecados del pueblo. Sigo avanzando. Luego dice, en Hebreos 10, uno dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la misma imagen de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos los que se llegan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, porque los que tributan a este punto, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios, cada año se hace conmemoración de los pecados, que es el día de la expiación. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual tratan del mundo, dijiste el sacrificio y presente en lo que hiciste, más me apropiaste el cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí para que haga Dios tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio, presente, holocausto, expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, entre paréntesis. Entonces dijo, heme aquí para que haga Dios tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. En la cual voluntad somos santificados o limpiados, si ustedes lo quieren, por la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una sola vez. Si el sacrificio final que limpiaba los pecados de la humanidad bastaba que se hiciera una sola vez, hace inútil todos los sacrificios anteriores, porque esto lo supera todo. Y ya no se necesita de ese sacrificio que no quitan los pecados, sino que estamos seguros y limpios en aquel único sacrificio que Dios ofreció por medio de su Hijo, quien cargó los pecados del mundo. Cualquiera no puede decir que es el Cordero de Dios, sino aquel en que Dios carga los pecados del mundo. Y el Señor los cargó en su Hijo Jesucristo. El único que ha resucitado de los muertos después de haber muerto por los pecados es Jesús. Acuérdense que lo declaró Hijo de Dios por medio de la resurrección. Así que eso es que el sacrificio que Él ofreció fue por los pecados del mundo. Que Él era el Hijo de Dios que vendría a morir por los pecados del mundo. Así que dice, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una sola vez. O sea, el cuerpo de Cristo era una ofrenda de expiación por los pecados. Nunca lo olviden. La misma sangre de Cristo expiada, su vida derramada, trae el perdón de nuestros pecados. Así que todo sacerdote se presenta cada día ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él está viendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre estar sentado a la diestra de Dios. Así que, mi estimado hermano, Jesucristo presentó el sacrificio final, que sí quita los pecados, por lo tanto quedaron anulados todos los sacrificios. El antiguo pacto, el santuario de Israel, fue dado por innecesario. Ya no tiene necesidad Dios de más sacrificios porque se ha presentado el sacrificio que Él ha provisto en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En aquel que Dios cargaría los pecados de todos nosotros, estoy mencionando las palabras propias de Isaías. En aquel cordero que fue llevado al matadero en quien Dios cargó los pecados del mundo. Entonces dice aquí, en el 15 también, atestiguan lo mismo el Espíritu Santo después que dijo, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice, Señor, daré mis leyes en sus corazones, esto lo sabemos, en su alma las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Porque donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda, hermano, porque han sido redimidos todos los pecados. Ya no hay santuario terrenal donde se ofrezcan continuos sacrificios, porque cuando Cristo murió, hay remisión de todos los pecados por la sangre de Cristo, al que cree, en que Él murió y resucitó. Por lo tanto, todos esos sistemas de sacrificio, todas esas expresiones, ya no son necesarias, porque por la ofrenda de Cristo, la cual acabamos de leer en Isaías 53, en Jesús fue quien Dios cargó los pecados del mundo, a Él escogió Dios como Cordero de Dios. Acuérdense cómo Juan Bautista lo señaló. Dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por ello entonces podemos decir ahora en Hebreos 13:10 que nosotros tenemos un altar, pero no es el altar del Antiguo Testamento, el cual es, y sus santuarios los cuales son dados por inútiles ya, innecesarios, porque ya hay en el Jesús remisión de pecado, perdón de pecado. Les recuerdo que hay en la Escritura textos que dicen que, sobre todo en el día de la expiación, ¿cierto? Y había sacrificios que eran holocaustos que se quemaban en el mismo altar y otros sacrificios que eran las expiaciones que se hacían primero que los holocaustos. Pero la sangre de los animales que se entraba al santuario
esos animales no eran quemados en el altar del sacrificio, sino que su cuerpo, los restos que quedaban de ellos, de estos animales cuya sangre había servido solamente para expiar el santuario y los pecados del pueblo, eran sacados fuera del campamento o de la ciudad o del real, como quieran ustedes. Y dice aquí, tenemos un altar en el cual no tiene facultad de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales metida por el pecado en el santuario por el pontífice, son quemados fuera del real. Lo que le acaba de decir, eran sacados los restos de estos animales que habían servido para la expiación, el becerro, eh, el macho de cabrío del día de expiación. ¿Qué significaba para que escribe esto? Y por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es decir, no ofreció su sacrificio dentro del santuario terrenal que existía, sino que fuera de la puerta, como un sacrificio de expiación. Salgamos él, pues, fuera del real, llevando, dice, su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, mas buscamos la porvenir. ¿Por qué Cristo se sacrificó fuera de la puerta? Para darnos a entender que la ciudad, en la cual debe estar apuntado nuestro interés ahora, no es la terrenal, sino la que está arriba en los cielos. Por eso dice, salgamos pues a él fuera del real, a este Jesús que murió fuera del real, nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos aquí ciudad permanente, más buscamos la playa afuera. Por eso él padeció fuera de la puerta, por eso que una ciudadanía de las que nos salen de arriba, de los cielos, a la cual entraremos limpios en este sacrificio que ha logrado expiar y remitir nuestra culpa y nos ha presentado sin mancha delante del Señor. Así que los que quieran leer acerca de esto, de los animales que son sacados fuera del real, pueden leerlo en Levítico 16 del 27 en adelante, lo cito, pero no lo voy a leer. El apóstol Pablo, después hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, compara su sacrificio con el sacrificio de la Pascua. Y este es el segundo argumento que doy para decir que se veía el sacrificio de Cristo cumpliendo el sacrificio de la Pascua y el día de la expiación. Por eso hablaba de que Cristo padeció fuera de la puerta como aquellos animales que eran sacados fuera del real cuando su sangre se usaba para las expiaciones. Entonces Cristo por eso, ¿no? Como padeció fuera del real, también era una expiación, como la que se hacía en el día de Yom Kippur, o en el día del perdón que llaman los judíos, ¿cierto? Jesús era ese sacrificio. Pero también era el sacrificio de la Pascua. Por eso dice aquí en 1 Corintios 5:7, limpiad pues la vieja levadura, para que siendo la masa como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, ni en levadura de malicia y maldad, sino que en ácimo de sinceridad y de verdad. Pablo entonces les exhorta, ¿no?, a los corintios que vean en el sacrificio de Cristo su Pascua, que es sacrificada por nosotros. ¿Qué se hacía? Se comía el cuerpo de Cristo, en sentido figurado, aunque ellos no lo conocían así. Ese cordero era Jesús, el que se comía, estaba representado ahí. Jesús después dijo que su carne, sangre, era la verdadera comida, y que la comida iba a resucitar el día posterior. O sea, que tú crees que Jesús murió por ti, y dio su sangre, dio su vida por ti en la cruz, y expió tus pecados, tú vas a resucitar en el día posterior. Por eso también Jesús convirtió el pan ácimo y el vino en su carne y sangre en el mismo día de la Pascua. Así que Jesucristo también es aquel Cordero Pascual, ese sacrificio Cordero Pascual que ha cumplido con Cristo en su sacrificio en la cruz. Ese día de la expiación que ha cumplido con Cristo en la cruz, por lo tanto se anulan todos los otros sacrificios porque se presentó un sacrificio que trae remisión de los pecados, porque Dios dice, no me acordaré más de las iniquidades y de los pecados de ellos. Como Dios no se acuerda más, ha habido remisión, no se tienen que repetir más los sacrificios. ¿Quién es el que se condena hoy? El que no reconoce sus pecados, porque el sacrificio es suficiente y está hecho. Y ya hace mucho tiempo atrás fue ofrecido para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. En Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, no para ofrecerse muchas veces, asimismo como entra el pontífice cada año, con sangre ajena. Cada año se refería al día de la expiación, estimado hermano. De otra manera, fuera necesario que hubiera aparecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez, en la consumación de los siglos para deshacimiento del pecado, los pecados que nos condenan. Entonces se presentó por el sacrificio de sí mismo. De la manera que establecido en los hombres que mueren una vez y después de ser juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos
Y la segunda vez, es decir, en su regreso, sin pecado será visto de lo que le esperan para salvación. La segunda vez, la segunda venida ya no va a ser para expiación de los pecados, sino para el juicio de todos los que no han obedecido el Evangelio y para resucitar a los justos. Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quiso juntar a los hijos como la gallina a sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, os sea dejada vuestra casa desierta, se refiere al templo, así como a la ciudad. Y os digo que no me veréis más hasta que venga el tiempo cual digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa frase se va a cumplir cuando vean venir al Señor Jesús en las nubes del cielo. Es decir, la Jerusalén terrenal y el santuario en particular, que está destruido hasta el día de hoy, es señal de que el sacrificio único y suficiente para el perdón de los pecados de la humanidad fue ofrecido y fue suficiente. Esa es la señal de por qué el santuario está desierto, asolado, y con una mezquita musulmana arriba de él, porque Dios ya no lo considera vigente más, porque en los días de Cristo se ofreció el sacrificio suficiente por los pecados del mundo, como lo explicaba Isaías 53 y todo lo que hemos venido leyendo. Dios escogió en él, en Jesús, cargar los pecados del mundo. Ese sacrificio se ofreció fuera del real. Él es la verdadera Pascua, la verdadera comida, la verdadera bebida que trae vida eterna al que cree. Si creemos que Él dio su vida, su sangre por nosotros, hallamos paz con Dios, y Dios no se guarda más de nuestras iniquidades, que es lo que predicamos en el Evangelio de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, como un sacrificio de sangre, ¿cierto? Como una expiación, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga vida eterna. Terminando un poco ya lo que íbamos a decir, leo en Gálatas, en el capítulo 3, verso 19 en adelante, dice: ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las transgresiones o las rebeliones, hasta que viniese la simiente, que es Cristo, que fue hecha las promesas, ordenada por ella por los ángeles en las manos de un mediador. Y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Luego la ley es contra las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley daba a pudiera edificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Más la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Empero, antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Estimados hermanos, ya no es la herencia por circuncisión, sino por seguir las pisadas de Abraham, por creer en aquella simiente que nos bendeciría con el perdón de los pecados, a los que por la fe creyéramos que murió resucitado en Jesús. Así que, estimados hermanos, ¿qué podemos decir y añadir a todas estas cosas tan maravillosas que vamos a leer aquí acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo? Podríamos estar el día entero, ¿cierto? Pero no podemos sino resumir lo más que se pueda lo que está dicho en la Escritura. Voy a finalizar recordando las frases de Juan el Bautista. Juan 1:29 dice: el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jehová cargó en él el pecado de todos. Jehová quiso quebrantarlo. Acuérdense las palabras de Isaías 50. Juan 1:36 dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Así que cuando dice Isaías, como Cordero fue llevado al matadero, que cargó en él el pecado de todos nosotros, está hablando de sacrificio de expiación. Cuya sangre Jesús no la presentó en un santuario de reino, sino en el mismo cielo. Él se presentó vivo, resucitado, a la diestra de Dios, teniendo a su haber un sacrificio de expiación por los pecados del mundo, de aquella persona que es más sublime que los cielos, ¿cierto? Jesús de Nazaret, en el cual nunca hubo maldad ni engaño en su boca. Él es el Cordero Santo de Dios que quita el pecado del mundo y es nuestra esperanza para el perdón de los pecados y para la vida eterna. Leo en Apocalipsis 5:6 dice: y miré aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro,
los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno las arpas y las copas de oro llenas del perfume, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico diciendo: digna eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque fuiste inmolado y nos has redimido de Dios con tu sangre. Es decir, tal como dice el versículo que leímos al principio del estudio, la misma sangre expiará, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Él es el sacrificio, ¿cierto?, que se presentó en la cruz por los pecados del mundo. Y todos los que están redimidos aquí son de toda lengua y nación. Digno entonces es el Señor Jesús de tomar el libro y sus sellos, porque Él fue inmolado y ha redimido a todos los que están ahí en visión, ¿cierto?, de todo linaje, pueblo y nación. Es decir, fue el sacrificio de Cristo, su éxito en entregar su vida por nosotros, y fue aceptado por Dios, lo que trae como consecuencia ahora que Él tenga potestad para traer el fin del mundo y revelarnos todos los eventos que vemos en el Apocalipsis. Así que debemos relacionarlo también con el sacrificio expiatorio de Cristo. Fue esa dignidad, debido a ese sacrificio que nos ha limpiado con la sangre del Hijo de Dios, para ponernos en paz con Dios, la que trae como consecuencia que podamos saber cuáles serán los eventos finales del mundo y las señales de la venida del Señor Jesucristo en el día postrero, que esperamos con gozo, porque ese día estaremos para siempre con Él, con el que nos amó de tal manera. Recordando la predicación al etíope que hizo Felipe, en Hechos 8, en el verso 20, cuando esto terminó, y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías, ¿no?, este eunuco que venía a haber ido a adorar al santuario israelita, y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo: ¿más entiendes lo que lees? Y dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación y en sus juicios fue quitado. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Fíjense que estos pasajes están citados en el libro de Hechos y debemos ver que tiene un sentido muy grande y comprensión si los podemos retener. Es decir, de todo lo dicho en Isaías 53, se rescata este pasaje. Todo lo demás es valioso, pero para esta enseñanza, tomándose este texto, no nos imaginamos que los apóstoles entendían que Isaías 53 se refería al Mesías, porque precisamente está tocándose el pasaje de que fue llevado a la muerte, ¿cierto?, como cordero, pero porque Jehová cargó en él el pecado de nosotros, ¿cierto?, si leemos el resto. Como cordero mudo, delante del que trasquila, y se no abrió su boca, porque cortaba fue de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe, díjole: ruego, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de algún otro? ¿Está hablando de Isaías mismo o es de otra persona? Y ahora, verso 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que enseña entonces Isaías 53? El Evangelio de Cristo. Que Él vino a morir como un cordero inocente, sin manchas, sin pecado en Él, por los pecados nuestros. Cuando puso Él su vida en expiación, llegó a vivir por largos días. Dios le resucitó. Y la voluntad del Señor con su mano prosperada. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que Él expiara con su sacrificio los pecados del pueblo, a fin de que tuviéramos vida eterna. Entonces aquí dice, y comenzando de esta escritura, le anunció el Evangelio de Cristo. Dios les bendiga a mis hermanos y les guarde, que en este día podamos seguir recordando el evento más importante de toda la existencia humana, la muerte del Hijo de Dios en la cruz para vida eterna de todo aquel que cree. Sigamos confiando en este Evangelio, porque en él, nuestro Señor Jesús, hay perdón de pecados para todo aquel que con corazón arrepentido invoca el nombre de él, porque por su llaga, por su muerte en la cruz, hemos sido todos sanados, los que hemos creído. Hemos sido limpiados de nuestros pecados. Hemos sido justificados por la obra de este siervo justo, por su muerte, por nuestros pecados, y tenemos esperanza de vida porque Dios le resucitó de los muertos para levantarnos a nosotros en el día postrero. Que Dios les guarde y les bendiga siempre, mi hermano, y los proteja en sus corazones en la fe que es en Jesucristo. Que nadie le robe el sacrificio del Hijo de Dios, la obra redentora de sus corazones.
porque es lo único que nos ha puesto y nos pondrá siempre en paz con Dios cada vez que con corazón arrepentido confesemos nuestros pecados en nombre de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, el Verbo de vida. Que Dios les bendiga, mi alma.